Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. En el día de hoy compartiremos los principales temas de interés nacional e internacional relacionados con la semana que termina este 3 de agosto, es decir, hoy viernes. Lo que se ha planteado durante toda la semana como noticia de interés, pasamos a continuación a comentarlas. Las MIPYMES no pagarán anticipo del impuesto sobre la renta. Las pequeñas y medianas empresas, pues se ha decidido de que van a tener una sola tasa impositiva y esa tasa va a incluir, además del impuesto sobre la renta, va a incluir también todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Se dice que las empresas que tengan menos de 10 empleados y que tengan un ingreso anual por debajo de 10 millones de pesos califican para este tratamiento fiscal que estarían teniendo. El único tema que no se ha definido, bueno, en adición a que todavía no se ha dicho con claridad cuál es la tasa, cómo se calcula el impuesto y todo esto, tampoco se ha definido si todo el tema de la reportería, es decir, los reportes que son requeridos normalmente para las grandes empresas, pues si serán también aplicadas para estas pequeñas empresas, sobre todo para las microempresas que no tienen esa capacidad de hacer este tema burocrático. Por otro lado, en una noticia importante que también se compartió en los últimos días de esta semana, fue la suspensión de la directora nacional de registro de títulos. Todo esto relacionado pues con el escándalo de corrupción de la venta de los terrenos de los Tres Brazos. Esta información la suministró el Consejo Nacional del Poder Judicial, ya que se implica a la directora de esta entidad pues como parte del equipo, parte del grupo de personas que se estuvo realizando la venta ilegal de estos terrenos en los Tres Brazos. Por otro lado, y un poco en el orden internacional, pues se dio a conocer en la prensa de que el presidente de Bolivia, Evo Morales, triplicó su salario en este tiempo que lleva ocupando su cargo como presidente de ese importante país de Sudamérica. ¿Qué diferencia con Mojica? Ese presidente también de uno de los países nuestros, bueno, pues la gente lo pone de ejemplo. Nosotros estamos pensando, bueno, ya que tantos escándalos existen de corrupción en Latinoamérica, cabría esperar la posibilidad también de algún escándalo luego de que el presidente Morales deje su cargo. No sabemos si por las mismas razones de retaliación política que tienen los partidos políticos en nuestros pueblos o porque también haya tenido que ver con algún tema de corrupción que aún no haya explotado, que aún no haya surgido. Por eso se ve, por ejemplo, el caso de Cristina Fernández, expresidenta de Argentina y actual senadora por ese país. Ya se comparte en la prensa de que es salpicada por otro escándalo de corrupción. Esta vez un escándalo asociado a los sobornos en grandes infraestructuras en obras públicas. Ha sido citada ya por el tribunal ante el juez federal en Argentina. En otro orden y pasando a la parte un poco deportiva, 107 medallas ganó la República Dominicana en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla. Se dice que por tercera vez en la historia la República Dominicana pasa de 100 medallas en este evento deportivo. Aparentemente ha habido una excelente gestión deportiva en lo que fue el año 2007 y debe estar probablemente funcionando la estrategia y la política deportiva acordada entre el Comité Olímpico Dominicano y el Ministerio de Deportes. Una información que también se compartió, que llamó mucho la atención, fue que en el día de ayer hubo un vuelco de una patana en la 27 de febrero, esquina Máximo Gómez. Vehículos pesados siguen transitando a velocidad por el centro de la ciudad, doblando, cargados rápido por las esquinas. Asimismo, las guaguas de transporte y otras guaguas, incluso turísticas, están entrando a las zonas residenciales y manejando esos vehículos con una velocidad que no es realmente la adecuada, una velocidad temeraria. Ayer nos encontramos con un caso que quisimos incluso hasta reportar, pero luego pues preferimos pues no meternos en ese tema, pero una guagua de transporte turístico por Gascue siendo manejada de una manera imprudente y temeraria. En otro orden y ya un poco en el terreno político local,
La carta que le envió Hipólito Mejía a Leonel Fernández pues ha causado revuelo en la opinión pública. Se dice que el Hipólito Mejía le ha planteado al expresidente Leonel Fernández que aclare de dónde sacó el dinero para poder montar y administrar Fundloven. No es la primera vez que se toca este tema. Sin embargo, nosotros estamos viendo que en el panorama nacional se está destapando una competencia nacional de corrupción y un poco de sátira y un poco de humor para cerrar la semana. A 3 caídas en pareja, ahí está el PRD, el PRCC, el PRM y el PLD. Habría que ver las combinaciones de estas parejas, pero también los correspondientes aliados políticos. La pregunta del millón sería, ¿quiénes llegarán a los cuartos de finales en esta competencia, ya que estamos viendo que definitivamente está de moda el deporte? Por otro lado, el presidente del Senado de la República, que ha sido muy criticado y atacado por su estilo de liderazgo y sobre todo por algunas declaraciones que ha hecho, pues que ha sido también pues señalado por la oposición como parte importante del entramado de corrupción de Odebrecht, aunque no ha sido imputado en este caso, pues se corría el rumor durante la semana de que le habían quitado la visa. Reinaldo Pared publicó una foto de su pasaporte mostrando que la visa no se le había retirado. También una noticia que circuló finalizando la semana fue el apoyo moral que el expresidente Leonel Fernández le dio mediante una llamada telefónica a Reinaldo. Otra persona que también ha sido criticada en el caso de Leonel Fernández, pues ya se le asocia a escándalos de corrupción implicada por Vox Populis y por la misma facción, según se dice, del presidente Danilo Medina. Una importante noticia que se comunicó en la prensa del día de hoy es que la comisión que está evaluando pues, la ley de partidos, a nuestro entender, la comisión que representa la dictadura de partidos en la República Dominicana, ha comunicado la decisión de que serán los partidos y sus cúpulas las que decidirán la forma en que se van a elegir sus candidatos, así como el tipo de padrón que estarían utilizando. Suponemos que se va a respetar lo que digan los estatutos de los partidos políticos y habrá que pensar que la ley actual que rige la materia pues establece eso, de que cada partido político con sus estatutos toma sus decisiones. Declaraciones en este sentido pues se hicieron también con más detalle en la prensa. Pues hay todavía decisiones que tomar, como por ejemplo si la Junta Central Electoral va a organizar las primarias, si se va a incluir o no se va a incluir la cuota de la mujer, la cuota de la juventud. Y en este sentido habría que pensar que si la Junta Central Electoral organiza las primarias, habría un sobrecosto en todo este proceso, por un lado. Y por otro lado, el tema de discriminación que se supone no debe existir entre los ciudadanos dominicanos. Esto de cuotas, cuota de la juventud, cuota de la mujer, cuota del envejeciente, cuota del hombre. Es decir, que realmente lo que debería estar primando en la toma de decisiones son las competencias, las experiencias, la vocación de servicio y una serie de elementos que son los que deben adornar la personalidad, el carácter de las personas, valga la redundancia, y que son los que deberían entonces perfilarlos como líderes políticos y como personas que pudieran estar pues ocupando posiciones electivas en los diferentes partidos políticos. Cabe señalar las dificultades que tienen muchos partidos políticos, sobre todo los minoritarios, para poder armar su boleta electoral. No es fácil usted armar 5, 4 mil o 5 mil candidatos y comprometerlos con una misma causa durante todo el proceso preelectoral y de campaña política antes de la proclamación de cada uno de los mismos. Es decir, que cuando se habla de cuotas, parecería que mucha gente estaría dispuesta a pasar a formar parte de un partido político y a estar en una boleta cuando realmente es todo lo contrario. Realmente hay un desprestigio de los partidos políticos y mucha gente lo que está observando el mal comportamiento que precisamente tienen los partidos políticos y sus cúpulas, y lo que menos están buscando en estos momentos es acercarse a un partido político, invertir parte de su tiempo y de su dinero, pues para estar aspirando a una posición política, a una candidatura, cuando se sabe que en República Dominicana, si el candidato no tiene suficiente dinero,
para poder hacer todos los trabajos que se hacen en este país para lograr que una votación pues sencillamente no pasa. Eso es encima de todo el tema del mismo proceso electoral, la desconfianza que existe con el tema del conteo, reconteo, asegurando que cada persona pues tenga quien defienda su voto. Aquí siempre se ha dicho que las elecciones se pierden o se ganan en las mesas electorales, precisamente porque los partidos políticos, sobre todo los minoritarios, no tienen la capacidad de tener la cantidad adecuada de delegados en cada mesa y en cada colegio electoral. De manera que imagínese usted, sin adición a poder tener las personas adecuadas en los colegios electorales para defender el voto, y encima de eso tampoco pueden completar pues todas las candidaturas posibles de acuerdo pues a lo que implique las elecciones y sobre todo para las elecciones del 2020. Entonces es una parte importante pensar que este tema de las cuotas pues yo creo que no es practicable, además de que sería una discriminación, pues según la misma Constitución de la República todos los ciudadanos tienen igualdad de derechos. Y no debería existir diferencia entre hombre, mujer, sexo, género, como se dice, o ideología política, raza. Es decir, que ante la ley todos los ciudadanos son iguales y no existe distinción de género, sobre todo en este caso que estamos planteando de cuotas. No hay valor agregado, por lo tanto, en esta comisión que ha estado trabajando con la ley de partidos, y que nosotros le llamamos Comisión Pro Tempore, Pro Dictadura de Partidos, porque aquí se va a hacer definitivamente lo que las dos tendencias políticas del partido de gobierno decidan. Y se sabe pues que lo que se tiene en este momento es una dictadura de partidos, donde no solamente el partido de gobierno funge como cabeza, sino que también sus aliados y los demás partidos políticos pues al fin y al cabo hacen el juego de la democracia y son los que se han beneficiado en el tiempo en todos estos temas que han traído como consecuencia el descrédito de la política y del sistema de partidos en la República Dominicana. Por otro lado, y regresando al ambiente internacional, la campaña de Juan Manuel Santos en Colombia, que había sido involucrado en el año 2014 por haber recibido apoyo de Odebrecht, dice el Consejo Nacional Electoral de Colombia, que caducó. Y en este sentido, el caso que se tenía pues contra este señor caducó y entonces ha sido archivado. Y por lo que estamos viendo, Latinoamérica aparentemente es la misma cosa. Y en todos nuestros países, pues todos nuestros pueblos están sufriendo el mismo flagelo de gobiernos, funcionarios y políticos corruptos, que luego vienen los escándalos, luego vienen las persecuciones políticas y los casos incluso de renuncia de presidente, como en el caso de Perú, el mismo caso del presidente Lula en Brasil, quien ya pues se ha dicho recientemente de que no puede aspirar a la presidencia nueva vez de la República, pues precisamente por haber sido condenado pues penalmente. Por otro lado, una noticia que se comparte en el día de hoy es que el director de la Policía Nacional favorece el desarme de la población. Y hay gente que se pregunta, y entonces la gente que a veces tiene que protegerse de los mismos policías que cuando se detectan situaciones criminales muchas veces son encontrados en bandas, participando en sicariatos, en atracos, en secuestros, en robos. Cada vez que se detecta un alijo de droga siempre aparecen pues uniformados. En el microtráfico se habla de las mafias, donde los mismos policías del orden están pues involucrados, algunos de ellos. Entonces yo creo que esta medida que ha estado planteando el director de la Policía Nacional debe pensarse más profundamente y tomar incluso en cuenta el contexto político en el que estamos viviendo antes de que esta decisión pues se implemente adecuadamente. Sí, existen muchos delincuentes armados y yo creo que a esos delincuentes que la policía muchas veces conoce, pues los apresan y después están sueltos nuevamente, son los que se les deben quitar las armas, desarmarlos, y no solamente desarmarlos, sino someterlos a la justicia y que no puedan salir hasta que no paguen su deuda, porque definitivamente, pues muchas veces cuando se atrapa a una persona que ha cometido un delito, pues se encuentra que tiene un expediente donde muchos casos más son acumulados
en el caso específico de una persona. Y entonces la gente se pregunta, ¿y entonces cuál es el papel de la justicia? ¿Cuál es el papel de la Policía Nacional? No sabemos a quién tirarle la pelota, no sabemos quién es el responsable de que hayan tantas personas delinquiendo, incluyendo en la misma Policía Nacional. Recientemente vimos un feminicidio donde un sargento de la policía mató a su esposa y luego se suicidó. Pero también vimos los casos el otro día en el maleconcito de Los Minas, donde aparecieron pues supuestamente persiguiendo pues a una persona que había participado en ese atraco en el Banco Popular. Pues aparecieron una serie de militares que no sabemos si están detenidos todavía, y otros casos, el caso de Vimenca, donde aparece un hombre que supuestamente se suicida esposado utilizando un arma de reglamento de algún militar que quizá la dejó ahí. Todos estos temas pues realmente llaman poderosamente la atención, y esta posición o este planteamiento del director de la Policía Nacional debe repensarse para que realmente pues sí, la sociedad dominicana debe desarmarse, pero quienes tienen que entregar sus armas primero pues son los delincuentes, que están a veces mucho mejor armados que los mismos policías, que están pues haciendo tremendo trabajo, tremendo esfuerzo por mantener el orden en la ciudadanía. Finalmente, una noticia que llamó un poco la atención y que es de interés general es que una persona le fueron amputadas sus dos manos y una pierna, como consecuencia de que se había dejado lamer de su mascota, un perro. Y esta persona pues adquirió una bacteria, y esta bacteria pues le provocó una rarísima infección que terminó pues con la amputación de las extremidades de esta persona. Aquí sabemos que mucha gente pues tiene mascotas. Con esto no estamos diciendo que todos los animales y todas las mascotas estén infectadas, pero definitivamente, aparentemente, existen posibilidades de contagio de bacterias y de otro tipo de infecciones que pudieran ser transmitidas pues a través de la saliva de la mascota, del animal, del gato, que son los animales y las mascotas que más frecuentemente utilizan pues nuestra gente aquí en la República Dominicana. Gracias por haber estado con nosotros en esta semana pues en Conceptualizando, y seguiremos con ustedes la semana entrante.